A ti. Por último, procedemos a la entrega del premio a la transparencia al Consejo General del Poder Judicial, que le recoge el presidente del Tribunal Supremo. Señora Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, señor Presidente de Transparencia Internacional España, señores miembros del jurado, vocales del Consejo General del Poder Judicial, autoridades y señoras y señores. Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, expresando mi más sincero agradecimiento al Consejo General de la Abogacía Española y a Transparencia Internacional por el grandísimo honor que supone para nosotros, como Consejo General del Poder Judicial, recibir este premio. Con él se reconoce el trabajo de todo un equipo de personas absolutamente comprometidas con el objetivo de incrementar, a través de la transparencia, la confianza de los ciudadanos en la justicia. Este premio reconoce la encomiable labor llevada a cabo por la vocal del Consejo, Marca Brejas, coordinadora del Grupo de Transparencia. Reconoce el gran esfuerzo que está realizando la Oficina de Comunicación del Consejo. Reconoce el extraordinario trabajo de nuestro Centro de Documentación Judicial. Y reconoce también, y me alegra especialmente poder afirmarlo, el trabajo de todos los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y de todos y de cada uno de los miembros de la carrera judicial española. Ellos son los que nutren con su trabajo los distintos portales de transparencia del Poder Judicial y son, por tanto, los artífices de este proceso de acercamiento a la sociedad que iniciamos en el Consejo hace ya algunos años. Este es, en definitiva, el éxito de todos y a mí solo me corresponde el inmenso honor de recibir este premio en nombre de todos ellos, con un especial y emotivo recuerdo al que fuera secretario general del Consejo, el hoy desaparecido José Luis Terrero Chacón, sin cuyo compromiso y el extraordinario trabajo que realizó, todo esto no hubiera sido posible. Él fue quien inició el camino que nos ha llevado a ser hoy la institución de referencia en materia de transparencia. Podemos definir la transparencia referida a la actividad pública como el conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública que poseen y dar a conocer, en su caso, el proceso de toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Es, por lo tanto, una idea así vista bastante clara y sencilla. Ser transparente, según la Real Academia Española, es ser claro, es ser evidente. Transparente es aquello que se comprende sin duda y sin ambigüedad. Desde hace ya varios años, esta idea de transparencia se concibe como una seña de identidad imprescindible en la actividad de las administraciones públicas de cualquier democracia que se precie de serlo. Junto con los tradicionales principios configuradores de la idea más clásica del Estado de Derecho, como el principio de legalidad, la separación de poderes o el pluralismo político, por citar solo algunos, el principio de transparencia ha adquirido hoy en nuestras sociedades un valor equiparable o incluso superior al de dichos postulados tradicionales. Y ello es así básicamente porque la transparencia es hoy por hoy fuente de legitimidad y de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y vivimos en un momento precisamente en el que si algo se tambalea es esa confianza de los ciudadanos en los poderes públicos que rigen su convivencia. Ciertamente tampoco es un fenómeno que se pueda predicar solo de nuestros días. Norberto Bobbio ya definía la democracia como el ejercicio del poder público en público. Y el juez José Luis Brandeis, que fue juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos, definió sin darse cuenta el concepto actual de transparencia con el aforismo de que la luz del sol es el mejor desinfectante.
Y en el campo de la filosofía, Kant ya había dejado sentada la posterior metáfora de la casa de cristal, escribiendo en su tratado sobre la paz perpetua que son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Era algo, por lo tanto, que se sabía y sobre lo que se reflexionaba desde hacía muchos años. Pero han sido las circunstancias recientes lo que lo han convertido en una exigencia de la ciudadanía que los poderes públicos democráticos ya no pueden ni deben eludir. La globalización, el desarrollo tecnológico, los medios de comunicación, el desarrollo económico, político y social, la crisis de toda índole que se ha venido sufriendo recientemente ha elevado el nivel de esta exigencia. Estamos, por lo tanto, en un momento crucial en el que se presentan nuevos retos y nuevas necesidades para dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. En este contexto, como alguien ya ha dicho, la transparencia es el oxígeno de la democracia. Es la que nos debe permitir reforzar e incrementar la, en ocasiones maltratada, confianza de los ciudadanos. Es más, puede que nos permita incluso recuperar una confianza que se ha perdido. Por ello, la transparencia debe impregnar la actividad de todas y cada una de las instituciones públicas sin excepción. Debe ser pauta de comportamiento constante e irrenunciable de la acción de todos los poderes públicos, incluido, por supuesto, el Poder Judicial. No podemos ser en esto diferentes a otras instituciones públicas. Es verdad que no hay un consenso entre los expertos ni uniformidad en el derecho comparado cuando se trata de establecer un límite claro entre cuáles han de ser las instituciones obligadas por las normas de transparencia. Como nos explica el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa en su detallado estudio sobre transparencia judicial, publicado en Cuadernos de Formación del Consejo en el año 2015, la solución mayoritaria en los países del ámbito del Consejo de Europa es la de limitar la aplicación de las leyes sobre acceso al Poder Ejecutivo y no se extienden al Poder Judicial ni al Legislativo, salvo en el ejercicio de funciones materialmente administrativas por parte de estos. En estos casos, lo más habitual es que sean sus normas reguladoras específicas las que prevean las formas de publicidad de sus actuaciones. En el caso español, nuestra Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, establece que los que están sujetos a la misma son la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas en relación con sus actividades con sujeción al derecho administrativo. El ámbito subjetivo de aplicación, por lo tanto, es amplio. Y en lo que al Poder Judicial se refiere, la ley menciona expresamente al Consejo General del Poder Judicial, entendido como órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no a los propios órganos judiciales o a la Administración de Justicia en cuanto tal. Ello nos obliga, en mi opinión, a hacer una distinción cuando de la transparencia del Poder Judicial se trata, una distinción que sin duda ha de existir en la teoría, pero que, como veremos, se diluye o se puede diluir si hay intención cuando la llevamos a la práctica. Así, al menos con la Ley de Transparencia a la vista, no parece ser el mismo nivel de exigencia del Consejo General del Poder Judicial y el de los propios órganos judiciales, lo que nos lleva también a diferenciar entre los órganos de gobierno del Poder Judicial y el Poder Judicial propiamente dicho. A estos efectos, en cuanto a órganos de gobierno, el ejercicio de las funciones gubernativas dentro del Poder Judicial sería equiparable al ejercicio de las funciones administrativas que desarrollan las instituciones integradas en el Poder Ejecutivo. Y desde esta perspectiva son, o deben ser, exactamente los mismos los requerimientos de transparencia. Cuestión distinta será, como veremos más adelante, la especificidad propia que hay que tener en cuenta en materia de transparencia cuando se aplica la propia actividad jurisdiccional. Y si me preguntan cómo se ha entendido desde el Consejo General del Poder Judicial las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia, les puedo decir con toda claridad que la interpretación ha sido y está siendo y seguirá siendo la más amplia y extensa que cabría aplicar en este ámbito. Y ello ha sido así no solo por el necesario cumplimiento de la ley, sino por el convencimiento propio que tenemos en el Consejo de que cuando las decisiones deben adoptarse desde el sector público, sus fundamentos y sus causas se someten al examen de su publicación íntegra y de esta manera se genera de manera espontánea un filtro de calidad y corrección en la actuación de los poderes públicos que solo puede traer beneficios
para la legitimidad de las instituciones y, por lo tanto, para la paz social. Así pues, desde esta convicción convertida en auténtico compromiso para todos nosotros, la interpretación amplia que hemos dado a las exigencias de la Ley de Transparencia ha sido la más amplia en tres sentidos. En un sentido temporal, en un sentido de contenido objetivo de los deberes de información pública y en el sentido del ámbito subjetivo de aplicación de las mismas. En un sentido temporal, porque, como ya se ha dicho en la mañana de hoy, el Consejo General del Poder Judicial se adelantó hasta en 6 meses a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de 2013, a la hora de poner en marcha los requerimientos de la misma. Así, y lo ha destacado Jesús Vilcano, desde el mismo momento del inicio del mandato de este Consejo, se puso en marcha en enero de 2014, al mes siguiente del inicio de ese mandato, un grupo de trabajo encargado específicamente de prepararnos para dar cumplimiento efectivo a la norma. Y ello permitió que el día 2 de julio de 2014 se firmara el convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la organización Transparencia Internacional España, y que ya ese mismo día se inaugurara la primera versión del portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, hoy denominado Portal de Transparencia José Luis Terrero Chacón, en homenaje precisamente a quien, como decía al principio, fue su principal impulsor. Por otro lado, como señalaba anteriormente, nuestro compromiso de interpretación amplia de la ley también alcanza a los propios contenidos de dicho portal de transparencia, yendo desde el principio más allá de las propias exigencias legales y a través, además, de un proceso que es permanente y continuo. Nuestro primer portal de transparencia ya cumplía con creces, pese a haber entrado en funcionamiento con 6 meses de anterioridad a la entrada en vigor de la ley, los requerimientos de la misma, recogiendo una amplia información sobre gestión presupuestaria, sobre la actividad contractual, sobre la administración de bienes inmuebles, las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos y del personal, la actividad institucional, la política de subvenciones, los procesos selectivos para el nombramiento de los altos cargos judiciales, el acceso a más de 5,5 millones de resoluciones judiciales y un largo etcétera. Pero gracias a ese proceso constante, nuestro portal ha seguido siendo objeto de mejoras e incorporación de nuevos contenidos. Entre los más destacados, la publicación del patrimonio del presidente del Consejo, de los vocales miembros de la Comisión Permanente y del secretario general, un completo directorio de órganos judiciales de acceso público o, más recientemente, la publicación de las compatibilidades concedidas a jueces y magistrados, sin olvidar el hito casi histórico que ha supuesto la creación y publicación del repositorio de datos sobre procedimientos por delitos de corrupción. Finalmente, en cuanto a la tercera interpretación amplia de la Ley de Transparencia que ha efectuado el Consejo, es decir, la relativa al ámbito subjetivo de aplicación, como decía anteriormente, el Consejo General, que es el único que aparece mencionado en la Ley de Transparencia por su condición de máximo órgano de gobierno judicial. Sin embargo, también ostentan funciones gubernativas dentro del Poder Judicial otros órganos, como son las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o del propio Tribunal Supremo. Todas ellas que no están citadas expresamente en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, ejercen, sin embargo, funciones y actividades que, en nuestra opinión, no debían quedar al margen de la exigencia de responsabilidad ante la sociedad que se encuentra en la base de toda política de transparencia. Así, una vez consolidado el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, se abordó la tarea de construir los portales de transparencia de todos y de cada uno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, proceso que culminó en el año 2016. La Audiencia Nacional, también su portal de transparencia, vio la luz en junio del pasado año 2016 y el del Tribunal Supremo en el presente año, en el mes de febrero. Consideramos, por lo tanto, que en este contexto la posición institucional del Tribunal Supremo, como órgano judicial que se encuentra en la cúspide del sistema jurisdiccional, exige una muestra de liderazgo mediante la creación de un portal de transparencia que, sin perjuicio de continuar por el camino iniciado por los Tribunales Superiores de Justicia y por la Audiencia Nacional, vaya más allá en una decidida apuesta por la transparencia, en la medida, claro está, que resulte técnicamente compatible con la tecnología de la que dispone el Consejo General del Poder Judicial y en la medida, por supuesto, también en que se respeten las cautelas derivadas de su especial situación dentro de la organización judicial española y de la especial relevancia de la función jurisdiccional desarrollada por el Tribunal Supremo.
Estamos convencidos de que nada impide que el portal de transparencia del Tribunal Supremo refleje los contenidos esenciales de la publicidad activa que, en general, resulta exigible a las administraciones públicas según la Ley de Transparencia, es decir, información institucional, información organizativa y de planificación, información de relevancia jurídica, información económica, presupuestaria y estadística. ¿En qué se ha traducido todo esto? Pues se ha traducido en la incorporación al portal de información detallada sobre la estructura organizativa del Alto Tribunal, en la incorporación de información permanentemente actualizada sobre su actividad gubernativa, en la publicación de las agendas de señalamiento y normas de reparto de las distintas salas, en la publicación incluso de la trayectoria profesional de los magistrados del Tribunal Supremo, en la publicación de la convocatoria de plazas o en la incorporación de toda la información relevante sobre la gestión de gastos protocolarios y retribuciones del presidente, vicepresidente y magistrados del Tribunal Supremo. En el apartado de información estadística, la finalidad es la de ofrecer al ciudadano datos que permiten conocer el grado de cumplimiento y calidad del servicio encomendado al Tribunal Supremo, por lo que se aportan los datos reflejados en el cuadro de indicadores elaborado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, es decir, la duración media de los procedimientos, la tasa de resolución y la ratio de sentencias por magistrado de cada sala. Por otra parte, hemos visto conveniente ofrecer información estadística como es la relativa a los porcentajes de hombres y mujeres que acceden a la condición de magistrados del Tribunal Supremo, los rangos de edad media de acceso a tal condición, la relación entre personal titular e interino adscrito al Tribunal e incluso el número de vehículos puestos a disposición del Tribunal en relación con el número de usuarios. Especial mención merece, por la relevancia de la función jurisprudencial del Tribunal Supremo, el hecho de que también se publiquen los acuerdos que se adopten sobre los criterios de admisión en los recursos de casación o sobre los criterios a aplicar cuando se produzcan reformas relevantes en las leyes procesales, lo que permitirá que la transparencia se convierta también, en este caso, en un valioso instrumento para una mejor seguridad jurídica. Asimismo, se incluyen las sentencias del Tribunal Supremo y otras resoluciones relevantes. Como puede apreciarse, y volvemos así a una de las reflexiones que hacía al principio, la transparencia del Poder Judicial, la idea de justicia y transparencia, llevada hasta sus últimas consecuencias, debe llevarnos también a la transparencia de la propia actividad jurisdiccional, mediante la publicación de sentencias y decisiones judiciales relevantes. La Ley de Transparencia se refiere claramente al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno y parece estar pensando siempre en la publicidad de actividades sujetas al derecho administrativo. Pero la convicción de que la publicidad aplicada a todos los poderes del Estado es fuente indiscutible de legitimidad y de corrección en el actuar público nos debe llevar a extenderla al máximo, aunque siempre, por supuesto, y claro está, con respeto a otros principios y derechos igualmente protegibles. Llegados a este punto, podríamos entrar a reflexionar sobre un asunto como es el de la publicidad de las actuaciones judiciales y quedaría, sin lugar a dudas, para una nueva e interesante disertación que, en fin, no voy a realizar. Sabiendo, sin embargo, que no debo extenderme ya mucho más, me limitaré a dejar apuntadas algunas ideas que nos den la proporción, la medida de lo complejo y, por lo tanto, interesantísimo que resulta este debate de la transparencia aplicada a la actividad jurisdiccional. Como nos recuerda el ya citado magistrado del Tribunal Supremo, César Tolosa, en su estudio sobre transparencia judicial, hemos de ser conscientes, en primer lugar, que en materia de publicidad de actuaciones judiciales convergen tres tipos de intereses que es a veces difícil de conciliar. Por un lado, el interés del Estado en que exista una justicia libre e independiente. Por otro lado, el interés de las partes y de los ciudadanos directamente afectados por el proceso en que se respeten sus derechos individuales, su intimidad, su honor y su privacidad también. Y, finalmente, el interés del conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación en recibir y dar información sobre acontecimientos relevantes que también se producen y cada vez con mayor profusión en el ámbito judicial. Encontrar el equilibrio en este punto no es sin duda tarea fácil. De hecho, se ha escrito mucho al respecto. No en vano este debate parte de la colisión entre dos derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución, que es el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de las personas cuyos datos aparecen recogidos en las resoluciones judiciales, y el derecho también fundamental a la libertad de información, de dar y recibir información. Algunas normas recientemente aprobadas, como es el caso de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito,
parecen, si no marcarnos el camino, sí darnos algunas pistas de por dónde hemos de transitar. Esta ley hace un llamamiento expreso en su artículo 34 a la sensibilización en este campo y particularmente a la responsabilidad que corresponde a los medios de comunicación social a la hora de preservar la intimidad de las víctimas. En cuanto a los datos personales de los condenados, ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha establecido un criterio para el equilibrio, basado en gran medida en el sentido común y en la mesura y en la proporcionalidad aplicadas a cada caso concreto. La libertad de información y, por lo tanto, la plena transparencia prevalecerán en aquellos casos en los que la información objeto de publicación sea, por una parte, veraz y, por otra, resulte de relevancia pública, siendo de interés general las materias a las que la misma se refiere y la relevancia de las personas concernidas. Por otro lado, no olvidemos que ante determinados colectivos especialmente vulnerables y dignos de protección, como es el caso de los menores o de aquellas personas que requieran un especial deber de tutela, es la propia ley orgánica del Poder Judicial la que impone la obligación de disociar los datos personales antes de hacer públicas las sentencias. En definitiva, hay y debe haber limitaciones a la transparencia cuando la referimos a la actividad jurisdiccional, sin que ello deba entenderse como secretismo, sino todo lo contrario. Debe entenderse como garantía de la sociedad democrática y como garantía del propio Poder Judicial, a quien corresponde precisamente velar por la efectividad y la protección de los derechos de los ciudadanos. Siendo conscientes de todo ello, y ya concluyo, lo que resulta evidente es que el camino de la transparencia es una transparencia bien entendida, útil y respetuosa, no tiene marcha atrás. Bien lejos de ello, lo que nos queda todavía en el Poder Judicial es un largo camino que recorrer, profundizando en los objetivos que nos hemos marcado, ampliando nuestros portales de transparencia ya existentes y afrontando un nuevo reto que es iniciar ese camino de la transparencia en la totalidad de nuestros órganos judiciales. El objetivo no es otro que el de ofrecer a la sociedad una imagen cercana y moderna de la justicia, y en especial de los jueces y magistrados, que día a día desarrollan esta esencial labor tan poco conocida y de tan difícil valoración. La crítica que muchas veces se hace de la justicia y del Poder Judicial será una crítica más fundada y válida cuanto más transparentes seamos, cuanta más información ofrezcamos y cuanto más sepamos explicar cómo funcionamos, cómo actuamos y cómo cumplimos con nuestros cometidos. El premio que hoy recibimos, lejos de hacernos pensar que ya hemos cumplido, nos anima a continuar, si cabe, de manera más decidida, por esta senda que ya hemos iniciado. Nos permite afianzar lo ya conseguido y nos sirve como estímulo para seguir avanzando. Este reconocimiento tiene además un valor muy especial para nosotros, pues procede de la abogacía, colectivo profesional absolutamente clave para el buen funcionamiento de la justicia. Por ello, muchas gracias de nuevo en nombre de todo el Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias, presidente. Y enlazando sus últimas palabras, únicamente indicar que ojalá actos como estos nos sirvan para, como sociedad responsable y comprometida con los valores democráticos, sigamos avanzando en transparencia, en integridad y en lucha contra la corrupción. Muchísimas felicidades de nuevo y muchas gracias a todos y a todas por su presencia. El que lo desee, podemos tomar un vino en el hall del edificio. Muchas gracias.